Grabar en este. Y ahí ponemos la presentación. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poquitito los conceptos más básicos de inteligencia artificial. Piensen que es muy poquitito lo que tenemos de tiempo y esto es un proceso que lo tenemos que ir desarrollando de a poquito. Vamos a ver qué es un asistente, cómo generar un asistente de IA en la parte práctica en la segunda hora. Vamos a ver todo el tema de la ética de la IA. Yo en su momento, en el 2022, tenía dos becas. Una para irme a la universidad más moderna del mundo y otra para irme a la universidad más antigua del mundo. Y porque yo soy de derecho laboral y de recursos humanos y de relaciones laborales, de gestión de talento, me fui a la más antigua del mundo, a la universidad que viene del siglo VIII, ¿sí? Y fue una belleza durante 2 años ver cómo volvíamos a todas las épocas de atrás para rememorar qué vamos a hacer con este presente, que en materia laboral es tremendo lo que se viene, ¿no? Entonces, vamos a ver ética de la IA, justamente el máster fue en ética de la inteligencia artificial, y vamos a ver, acá yo les armé una agenda del contenido de hoy, los fundamentos de la IA, qué es un prompting cuando hablemos de inteligencia artificial generativa, con qué herramientas contamos en la inteligencia generativa y cuáles son las aplicaciones prácticas. Pero muy sintéticamente, porque podríamos hablar casi 3 horas de cada uno de estos tips, ¿sí? La inteligencia artificial podemos decir que es la rama de la informática que desarrolla sistemas que son capaces de realizar tareas que normalmente hace la inteligencia humana, con más inteligencia. Hoy cualquier sistema de liquidación de sueldos o cualquier sistema contable también tiene un proceso de algoritmos y de pasos, solo que no se nutre del afuera, no se nutre afuera ni genera. Utiliza simplemente la información que le cargamos o que toma. Hoy los sistemas inteligentes contables sí lo pueden hacer, ¿sí? Pero sería prácticamente imposible liquidar los sueldos de 15, 20, 100 o 10.000 personas a mano como se hacía hace 60 años atrás. Entonces, eso hoy, ¿sí? Esa rama de la informática se extrapoló y lo que hace esta rama es emular tareas que normalmente son hechas por humanos. Eso sería la inteligencia artificial. Y ahí tenemos diferentes tipos, hay más de 7 tipos distintos. Después, si quieren, yo tengo un libro de 1000 hojas sobre inteligencia artificial que está en PDF en la web, que es el padre, uno de los padres de la IA, que es Russell, que es el que mejor explica inteligencia artificial, que si ustedes quisieran seguir estudiando, es un libro que yo les recomiendo porque es el clásico de la inteligencia artificial, que por supuesto no tiene nada de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Habla bien de lo que es el machine learning y el deep learning. Y en este campo de la IA, ¿sí? Que va a buscar desarrollar sistemas inteligentes con diferentes categorías y aplicaciones, tenemos el machine learning, donde la técnica es el algoritmo aprende de los datos que le volcamos y mejoran el rendimiento a través de diferentes experiencias. Tenemos el deep learning, que son las famosas redes neuronales, y tenemos lo que está tan de moda desde el 2022, que es la inteligencia artificial generativa, que como lo dice la palabra, lo único que hace es generar contenidos, todo tipo de contenidos, mediante aplicaciones, texto, imagen, sonidos, ¿sí? Con patrones que ya tiene preaprendidos. La GPT es un tipo de arquitectura, la arquitectura Transformer, por eso que cuando somos abogados tenemos que tener muchísimo cuidado, por eso hoy vamos a ver todas las sanciones que está habiendo en los diferentes colegios de abogados y alrededor del mundo, no solamente en Argentina, porque si nosotros le decimos a cualquiera de estas aplicaciones que nos busque jurisprudencia, nos va a inventar jurisprudencia, ¿sí? Entonces, está en su esencia. No entender esto, que es lo básico, es no entender cómo funciona la inteligencia artificial generativa que tiene como patrón preaprendido transformar. Todo lo va a transformar. Si yo le pregunto a GPT o a cualquiera de estas aplicaciones que las vamos a ver más adelante, estoy analizando.
sentencia y le pregunto, Ana toma mate, posiblemente el GPT me conteste, Ana tiene una IP en la ciudad de Buenos Aires y yo deduzco que en Buenos Aires, Latinoamérica, se toma mate y entonces te digo con seguridad que Ana toma mate, ¿sí? Vamos a ver también los sistemas cerrados. ¿Con qué nos podemos manejar con sistemas cerrados que no nos van a estar inventando información que para mí, desde el lado de la ética y desde un colegio de abogados, tenemos que buscar y primar por la ética y tenemos que ya estar estableciendo principios éticos o declaraciones de principios éticos, tenemos que enseñar a utilizar. Esto yo lo vengo enseñando del 2022. Tal es así que acá estas fotografías del Plan de Recuperación de Transformación de España del 2022, y ya hablaba en el 2022 España de asistentes virtuales. Y estas son todas las aplicaciones de la inteligencia artificial que es transversal a todas las ramas y transversal a todo lo que vayamos a tocar. Es como, digamos, como el descubrimiento de la luz. En realidad no es ningún descubrimiento, sino que ahora se empezó a utilizar más o se hizo más masiva. ¿Sí? Pero esto para que veamos que ya desde hace 2 o 3 años ya hablábamos de asistentes virtuales. ¿Y qué aplicaciones tenemos en derecho? Yo esta filmina se las voy a hacer llegar. La revisión legal automatizada puede analizar grandes volúmenes de datos, de contratos, de jurisprudencia, el asesoramiento legal virtual, ya hay agentes, ¿sí? Virtuales, revisión de contratos, detección de fraudes, automatización en la investigación legal, predicción de resultado. Lo mismo que hacíamos antes en un Excel o que teníamos en nuestra cabeza después de 35 años de trabajo, ya sabemos cómo va a salir el juzgado 1, el juzgado 2, el juzgado 3, cómo va a fallar la sala en cada uno de los institutos del derecho que nosotros estemos, ¿sí? Para mí en la parte laboral es muy sencillo y los últimos 10 años prácticamente podía predecir a la perfección cómo me iba a salir un instituto, una revocatoria en una determinación de la capacidad ante un derecho de una persona discapacitada. Era perfectamente predecible, ¿sí? Y según el juez y según el juzgado. Entonces, esas son las aplicaciones que tenemos en derecho, que son infinitas. Aplicaciones en medicina, porque nosotros con Julieta estamos trabajando en medicina, trabajamos en una obra social de medicina y tenemos el diagnóstico médico asistido, la predicción de enfermedades, la personalización de tratamiento, la robótica, el cuidado personalizado, el monitoreo de pacientes, descubrimiento de medicamentos, interpretación de imágenes. Hoy el cáncer de mama es perfectamente detectable unos 5 y 7 años antes. Ya en el 2020, en el medio de una pandemia, estaba la doctora Pese del Hospital Italiano explicando a 220 abogados que estábamos haciendo el posgrado en su momento, cómo ella desde el 2018 venía trabajando y cómo ya en el medio de una pandemia largaban la predicción de imágenes en materia de mamas, ¿sí? Ella ya estaba trabajando. Y acá nos vamos a tener que acostumbrar a un nuevo vocabulario, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que se llama la cultura data driven? Que es la que les habla Harari en todos sus libros. Si no los compraron, yo les recomiendo que los lean, porque están buenísimos. Y siempre, de manera analógica en todo, tuvimos una etapa descriptiva, una etapa predictiva y una etapa prescriptiva. Solo que ahora, si tenemos o si contamos con grandes volúmenes de datos, esa descripción, esa predicción y esa prescripción la podemos hacer en segundos. Por eso es que en el curso de ayer, David Mielnik, que para mí es un genio total, él va bajando por cámara y por juzgado, desde el lugar en donde se publican las sentencias, digamos por fuero, todas las sentencias y el trabajo lo hace en un día de actualización. Y se baja todo, 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 todo. En 3, 4 horas baja toda la información, la procesa con un mecanismo de Machine Learning y con un algoritmo que él diseñó y la pone a disposición, ¿sí? Eso sepámoslo porque esta etapa descriptiva, predictiva y prescriptiva siempre estuvo, analógicamente estaba. Nosotros describíamos la situación, podíamos predecir, podíamos prescribir qué hacer con nuestros clientes en materia legal. Ahora eso, cuando tenemos grandes volúmenes de datos, se hace muchísimo más fácil. Y acá
entramos en lo que es el tema de hoy, que son los asistentes versus los agentes, ¿sí? Tenemos dentro, acá estamos dentro de la guía generativa, esa que tiene la tecnología Transformer, y lo que tenemos que saber que hay diferencia. El asistente no toma decisión por sí misma, yo tengo mis reparos, ahí en materia laboral sí lo toma, porque puedo generar asistentes para filtrar currículums. Responde en consultas específicas, yo le hago una consulta y me responde. Requiere instrucciones claras y detalladas, que son lo que son las instrucciones que le damos, que son los PROM, en el lenguaje informático se llama PROM. Dependen completamente del usuario para poder tomar una decisión y funcionan bajo supervisión constante. Tenemos que poder entender que cuando vamos a trabajar con asistentes, tenemos que supervisar el contenido que nos arroja el asistente. Y el agente, que es lo que yo estoy armando acá en el estudio, yo lo armé para todo el tema de jubilaciones y pensiones, y como es muy complejo, lo tuve que volver a desarmar, ¿sí? Porque se acomplejizaba mucho. Lo tenía todo el proceso armado como un agente y realmente la gente grande no es para la gente grande, es para la gente más joven. Me va a servir el agente para el que tenga 40 años y quiera diseñar su futuro en una jubilación, pero no para alguien que está desesperado con 67 años o con 70 años que necesita hacer un cálculo actuarial y que no está destrozado y que cobra la mínima, ¿sí? Entonces, el agente hay que tener cuidado porque ya empieza a tomar decisiones basadas en objetivos que nosotros previamente seteamos. Ayer David en el curso mostró cómo él desarrolló un agente que se comunica con el PJN, con un Excel, con nuestro sistema Lex, cómo nos carga todas las novedades en el Lex, hace todo el trabajo de procuración y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero eso requiere supervisión. Actúa con cierto grado de independencia, o sea, va a actuar con la independencia que nosotros le seteemos, realiza tareas complejas sin supervisión constante, automatiza procesos que son muy complejos, utiliza APIs o herramientas de automatización. Los agentes en general hasta hace 2 meses se creaban con Make, con N8N y no son nuevos, están hace años, ¿sí? Usándose. Hoy los programitas que vamos a utilizar de GPT, de Gemini y de Notebook ya tienen la posibilidad de generar agentes. Empiecen primero por asistentes antes de ir a un agente, ¿sí? Y sepamos que la agencia se refiere a la capacidad de un sistema de inteligencia artificial para actuar de forma autónoma. Claro, si yo tengo un despacho por día que leer en el PJN, una cédula por día, no pasa nada. Ahora, si yo soy un lugar en donde tengo, como tenemos nosotros, 400 oficios, 400 por día, no me vendría para nada mal no solo generar un asistente, sino generar un agente. Si lo único que tiene que hacer ese agente es ir, verificar si la persona está afiliada y contestar. Eso se podría automatizar a la perfección. O sea, estos agentes requieren de tener volumen, ¿se entiende? También puedo generarme un agente para 2 consultas en el mes, si me sirve. Pero sepamos que el caso de los agentes es cuando tengo mucho volumen. El asistente me puedo dar el lujo de crearlo, total es prácticamente gratuito y no voy a tener ningún inconveniente en generarlo, que es lo que vamos a ver cuando terminemos esta parte. Y acá están los beneficios de la IA generativa, que es la eficiencia, la escalabilidad, la personalización, la consistencia. Ahí ese 100% consistencia hay que corregirlo porque hay que tener muchísimo cuidado con la inteligencia generativa porque como les dije desde el principio, se dedica a generar contenidos y esos contenidos pueden ser ficticios. Y ahí es donde los abogados tenemos problemas en la justicia porque nos puede inventar un fallo judicial que no existe y nosotros no lo creemos porque está perfectamente presentado. Entonces, retos de la IA generativa, la calidad y la precisión, el uso ético, que para mí es fundamental, la dependencia de los datos, ¿sí? Va a generar contenido en función a los datos que nosotros le demos, las regulaciones legales, que ya hay en muchos países, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Argentina por ahora no tiene normas. Y ya adentrándonos en qué es la inteligencia generativa, tenemos que saber qué es una instrucción.
¿Qué significa el prompt? ¿Sí? Es la manera en cómo nosotros nos vamos a comunicar con todo lo que sea inteligencia artificial generativa. Y es fundamental entender que para poder obtener una respuesta completa, nosotros necesitamos iterar y darle la pregunta correcta, hacerle la pregunta correcta. Pero hay también ejemplos que hay películas en la web que uno podría pasar en donde no necesariamente la calidad del prompt está relacionada a la calidad del resultado, ¿sí? Porque si nosotros partimos de que la inteligencia artificial generativa es una tecnología transformer, permanentemente va a transformar. Si yo la misma foto le pido que me la mejore 75 veces, arranco siendo blanca de ojos marrones y termino con la última foto, la foto 75, siendo una persona de tez oscura con ojos celestes. Entonces, y siempre le di el mismo prompt, ¿sí? Copiame la foto. Entonces, no necesariamente no se guíen por la calidad del prompt, pero sí es importante tener presente que la instrucción que le damos va a ser lo que lo vamos a ver en la práctica después, va a ser lo que nos va a generar la respuesta correcta, ¿sí? Y los riesgos a evitar, las alucinaciones. Ustedes van a escuchar mucho hablar de la IA degenerativa con las alucinaciones, que es lo que está viendo últimamente en las sentencias, que se está por ahora, se está haciendo un llamado de atención ético, ¿sí? A los profesionales, los sesgos, ¿sí? Puede haber sido una instrucción sesgada o yo le puedo haber subido archivos sesgados y la falta de explicabilidad, que son los algoritmos de lo que llama en la jerga algoritmo caja negra, que en materia laboral va a ser tan importante que es a lo que yo me estoy dedicando, que es a la programación del algoritmo para poder decir a una empresa, que va a ser muy difícil al principio, o a un sistema de gestión de recursos humanos, abrime el algoritmo que quiero ver si te olvidaste de cerrar un corchete y me echaste a 300 personas. Entonces, la explicabilidad, la trazabilidad de cómo fueron todos esos pasos, eso es muy importante. Y con la tecnología Transformer no lo tenemos, pues nosotros nos podemos meter adentro del sistema de GPT. ¿Sí? Nosotros le damos la instrucción y sale un resultado. Eso sepámoslo. Después acá, tips efectivos. Hay varios tips que se recomiendan para poder generar una buena instrucción. Hay, déjenme ver acá, hay una, yo les puse un link acá que es de Freddy Vivas. Si los que quieran se pueden comprar todos los libros de Freddy Vivas y seguirlo en las leyes porque en las redes porque es bárbaro, ¿sí? Y él da 19 formatos. Estos son los formatos, las estructuras, ¿sí? Que tienen que tener esas instrucciones. Y los tips, ¿sí? Cuando nosotros le damos una instrucción, le tenemos que dar instrucciones claras, específicas, indicarle el estilo, si somos abogados de la demandada o si somos, vamos por la parte del actor. Podemos establecer una especie de role playing, podemos iterar con el prompt. Ahora vamos a ver cómo hacemos para iterar con el prompt, refinar el prompt para que si nosotros hacemos un prompt como abogados que defiende las empresas en materia laboral, no va a ser el mismo rol del abogado defensor del trabajador. ¿Se entienden los roles, no? O si yo le quiero preguntar qué pregunta me podría llegar a hacer el juez o si tengo una audiencia, qué puede llegar a suceder. Y acá tenemos las estructuras de los prompts, que son, hay más de 19 y un montón, que son la típica estructura RTF, el papel que voy a desempeñar, la tarea y el formato, CTF, el contexto, la tarea y el formato, el create. Yo ahora les voy a dar en la parte práctica cómo generar un prompt create, ¿sí? Con la caracterización, la requisición, ejemplos, ajustes, tipos, extra. Por ejemplo, si yo automatizo el sistema de revocatorias, ¿sí? ¿Qué papel cumplo yo? ¿De qué lado estoy? ¿Sí? Si voy por el actor, si voy por el demandado, la caracterización bien clarita y el ideal, que es la intención, el detalle, los ejemplos y la acción. Todo esto hay millones de libros de prompt gratuitos en las
en las redes, uno tiene que tomar el que le sirve y empezar a armar sus modelos en función de que tenga o no mucha o poca cantidad, o para lo que le sirva, porque por ejemplo, para armar las expresiones de agravios, lo que es Notebook LM es una genialidad, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Hasta acá alguna duda? No. No. Bueno, avísenme si les parece que es muy básico o si me habían dicho que nadie tenía idea, por eso yo arranqué por esto, ¿sí? Y acá tenemos miles de herramientas gratuitas y pagas. El típico chat GPT para lo que es la inteligencia artificial generativa, Perplexity, que es una genialidad, perfila a la perfección ya desde el 2022. Midjourney, Flux, Veo, DeepSeek, Quinn, hay millones, millones, millones. Y nosotros hoy vamos a ver tres o cuatro de estas. El ChatGPT, el Gemini, el Grok de Elon, Perplexity. Yo creo que hoy vamos a ver ChatGPT y Gemini, o Gemini, yo le digo Gemini. Notebook, que es el sistema cerrado de Gemini. Doctia, que es como ese sistema de la clase de ayer de cómo ir a buscar jurisprudencia a sistemas que son cerrados, que no me van a generar contenido, que no me lo van a inventar, sino que va a ir a la fuente, va a ir directamente a la biblioteca de la corte a buscar el fallo. Y después hay miles, ¿no? Copilot, que es genial para codear y para mejorar también desde el Word, desde la ofimática, Claude de Anthropic. Y estas son todas diferentes empresas, ¿sí? Gemini es de Google, ChatGPT es de OpenAI, Grok es de Elon Musk, Perplexity se está por vender, pero hay miles y miles y miles de herramientas. Y dentro de las estrategias legales para el prompting, o sea, para las instrucciones, yo ahí les pongo definir el rol específico, establecer el contexto legal, especificar el objetivo claro, determinar el formato. Y después, las tareas que son muy complejas, fraccionarlas, ¿sí? Porque si yo pongo, me hago un asistente para contestación de demanda, para expresión de agravio y le meto todo en el asistente, se va a marear, ¿sí? Entonces yo me puedo hacer un asistente para la parte de expresión de agravios en el fuero laboral y distinguirlo del fuero civil y distinguirlo del fuero federal, que es como lo tengo yo armado. Me puedo armar contestación de demanda punto de vista empresarial, pues yo soy abogada de empresa. Entonces siempre estoy contestando las demandas negativa, 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 ¿sí? Y después muchísimo cuidado con todo lo que son las recomendaciones en materia de privacidad, porque ya hubo filtraciones de datos cuando uno compartía el agente en la web y se han filtrado por el Google. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque al ser abogados, si nosotros estamos contestando una demanda y se la pasáramos a un colega para que la termine de setear, no funciona como un Google Form o como un Google Drive, ¿sí? Donde nosotros podemos compartir información y ya hubo filtraciones de datos y puede ser que la contraparte se entere. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y hay que setear a la perfección el asistente y el agente en materia de privacidad, ¿sí? Y por supuesto, lo que llama Human in the Loop, siempre mantener el control humano, de lo que entra y de lo que sale. No puedo salir a presentar, yo he visto amigos que copian y pegan las respuestas del GPT y acá las han copiado con las líneas, ¿sí? Que les daba el GPT, ¿sí? Y el enfoque ético y responsable que para mí es lo fundamental. Entonces, hay recomendaciones ya de los colegios de abogados, yo se las puse en el material, si quieren después las analizamos, del Colegio de Abogados de Santa Fe, el Colegio de Abogados de Cava, que dan recomendaciones sobre el uso de provincia de Buenos Aires. También hay un montón de normativa toda dispar, cada uno saca su norma, que sirve para leer porque ahí están los principios, están las declaraciones, que, los objetivos, ¿sí? Al usar todo esta tecnología Transformer que nos va a traer tantas alegrías y tantas
tristezas, digo yo. Y marcos éticos regulatorios, en el mundo ya hay más de 300 marcos éticos. Para mí el fundamental, el decisivo, fue que fue mi primer artículo, si un algoritmo te podía despedir en el 2016 cuando yo leí el RGPD, el proyecto, porque después se aprobó en el 2018. La combinación del artículo 4 y 22 ya hablaba de lo que era una decisión automatizada y hablaba del perfilamiento laboral, ¿sí? Entonces, como esas son normas de datos más actualizadas que la nuestra, que es una norma de datos que viene del 2000, ¿sí? Ya incorporó toda esta tecnología. Conviene por ahí leer la normativa de protección de datos de Europa, la normativa de protección de datos de Latinoamérica, todos los países que ya sacaron toda normativa actualizada, toda la normativa de protección de datos de Brasil es impresionante, la normativa de protección de datos de todos los países está mucho más actualizada que la nuestra, que falta actualizar, que por supuesto ya en el 2021, 2022, 2023 están los proyectos en la web, pero habría que hacer un curso de 6 meses, ¿no? Para lo que es el tema datos, porque recordemos que nosotros nutrimos estos sistemas con datos. Así que tenemos hard law y soft law. Hard law serían todas las normas que son obligatorias, que van a ser obligatorias en cada uno de los países. El año pasado, la Unión Europea, ya ahora Italia sacó su propia norma, pero la Comunidad Económica Europea sacó el IAC, y ese ya es la normativa de lo que se llama RIA, ¿sí? La regulación de la inteligencia artificial para toda Europa, y es bastante interesante porque ellos ya desde hace 2 años antes, del 2022, 2021, desde el libro blanco de la IA del 2020, ya venían hablando y advirtiendo sobre los diferentes niveles de riesgos. Entonces, en Europa y en otros países del mundo, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, para lo que es empleo, reclutamiento y selección o recursos humanos, ¿sí? Perú, en la nueva ley de IA, también. Europa lo que sacó son diferentes niveles de riesgo. Riesgo prohibido, riesgo medio o riesgo semialto, riesgo medio y sin riesgo. Por supuesto, todo lo que es en materia de relaciones laborales es riesgo o prohibido o riesgo muy alto. Y esos niveles de riesgo terminan, esas colas de los marcos regulatorios, terminan en dos cosas que son para mí importantísimas. Una son lo que llaman las evaluaciones de impacto de todos los sistemas de IA que salgan al mercado. Y el otro sería post controlar el uso, la auditoría de los algoritmos, ¿sí? Entonces, esos marcos regulatorios le exigen a las empresas que sacan esos sistemas al mercado que tengan ambas dos. Y ya lo exigía en el soft law, la declaración de UNESCO, ¿sí? Que fue firmada por 193 países, entre ellos Argentina, en el 2021, ya hablaba de recomendaciones éticas sobre la IA, ya hablaba de los principios y de todas las consideraciones que vamos a tener que tener en inteligencia artificial, tanto en deep learning como en machine learning, como recién ahí empezaba la víspera de la IA generativa. Por eso OCDE actualizó en el 2024. ¿Sí? Esas normas de la UNESCO, las normas de la OCDE, si somos colegios profesionales, las tenemos que leer porque nos va a servir para hacer nuestras propias normas si no las tenemos, ¿sí? O para mejorar nuestras normas si no las tenemos. Siempre el derecho comparado sirve. Y Argentina tiene un montón de normas diseminada, pero ninguna obligatoria, no es ninguna hard law, pero sí tiene un convenio 108 que se actualizó sobre tratamiento automatizado de datos y le agregaron el tema de tratamiento automatizado de datos. El tema de tratamiento automatizado de datos es la decisión automatizada. Yo le agrego algo y le digo que me haga algo, ¿sí? Entonces automáticamente toma la decisión. Y acá tenemos todo lo que está pasando, casos emblemáticos en Estados Unidos. Arrancó con la primera sanción por usar ChatGPT el año pasado, ¿sí? Al usar la tecnología Transformer se creía que estaba escribiendo en un Word, ¿sí? No, no estaba escribiendo en un Word, estaba escribiendo con algo de tecnología Transformer y le inventó.
Entonces no se puede presentar información que no es verídica. Esto sepámoslo, la primera sentencia en el mundo, alerta, ¿sí? Porque las conversaciones de ChatGPT se filtran en los buscadores. Hubo ahora en septiembre o en agosto una filtración muy grande, masiva, de todos aquellos que compartían el GPT para enviarle el resultado del GPT a alguien. En Argentina ya tenemos y hay justicia y realmente este caso a mí me parece una locura total. No me dio el tiempo de investigar si lo habían reapelado, pero en este caso el juzgado es distinto a todos los demás y lo que hizo es, tomó el concepto de consentimiento informado, que es un concepto que cuando uno no sabe a quién recurrir, tiene que recurrir a un médico, porque los médicos no se reciben de médicos si no saben el concepto de consentimiento informado, número uno. Número dos, el consentimiento informado, si mal no recuerdo, viene de la época antiquísima. Hay tratados, ¿sí? Sobre consentimiento informado. De hecho, yo tengo uno acá de 2 tomos, ¿sí? En materia de salud. Entonces, lo que hizo el juzgado tenía un problema ahí con el tema de consentimiento informado de la salud y sacan una sentencia en primera instancia y va a la Cámara, porque por supuesto la objetaron, y cambian el concepto de consentimiento informado porque le preguntó a ChatGPT, a Gemini y a Lama qué era el consentimiento informado y el consentimiento informado le dio algo distinto a lo que decían los médicos. Y entonces generaron un nuevo concepto de consentimiento informado avalado por un ChatGPT, un Gemini y un Lama, que es una barbaridad, ¿sí? Imagínense si la persona había decidido morir y ahora lo dejan vivir, o al revés, que sería lo peor, ¿no? Si la persona dijo, sálvenme hasta donde yo pueda, revívanme como sea y, y lo matan, ¿sí? Entonces acá se produce algo gravísimo, ¿sí? Que hay que tener muchísimo cuidado porque si la IA utiliza, ¿sí? Lo que llama la mínima vara de comprensión ciudadana, ¿sí? Y abre la puerta al uso de la IA con un deslinde de responsabilidad jurídica total. Y después al revés, ¿no? Hay ya un montón de fallos en donde usaron IA generativa, inventaron un fallo y entonces el tribunal, en el caso también de Rosario, lo llama y le dice, esto no lo puedes inventar, por supuesto, el acto lo perdió, se le cayó, ¿no? Porque era un acto falso. También hubo uno hace poco, esta es la primer límite ético de la IA, que creo que es de agosto, y después hay otro ahora hace muy poquito de Morón con Cuadri, que también es profesor, es un genio total, Cuadri, que también es profesor de inteligencia artificial. Y ya, acá está el de la Cámara de Morón, y ya para más o menos terminando, les recomiendo, ¿sí? Como institución, que lean todos los que son los principios éticos de la IA, de la UNESCO, que es lo que está firmado por 193 países en el 2021, el libro blanco de la IA del 2020, ¿sí? Porque habla sobre el monitoreo, los principios y los fundamentos. Los principios es fundamental, ¿sí? La implementación y demás. Y esto sirve para todos los principios de una IA confiable de la OCDE con la actualización del 2024, porque la OCDE es la central de las empresas, ¿sí? Y la verdad que está buenísimo, buenísimo leerlos para despacio, porque no nos da el tiempo, para ir revisando cuáles son esos principios fundamentales y qué tenemos que tener como cuidado cuando vayamos a implementar un agente, un asistente o si tuviéramos que armar una norma interna para una organización. Por ejemplo, yo estoy desesperada porque en las organizaciones con las que yo estoy hagan un marco regulatorio. Y después tenemos marco regulatorio en Argentina, está todo disperso, cada colegio va sacando su norma, cada colegio de abogados va sacando su norma, la Corte Suprema de Tucumán sacó una acordada, la Corte Suprema de acá también, todos con recomendaciones, pero hay una norma que para mí es la fundamental, que es la 02-2023, que es la de IA confiable en el sector público, y esa mezclada con la normativa
que habla de transparencia va a empezar a dar muchos reclamos en lo que es la administración pública, preguntando por el uso de algoritmos, ¿sí? Si, por ejemplo, tal beneficio social se dio o no, tomó la decisión de darlo un humano o lo tomó un algoritmo. Y en función de eso, si yo le reconozco el costo de un geriátrico hasta el costo total o hasta el tope porque descubrí que tiene 12 departamentos. Si esa decisión la tomó un humano o la tomó o estaba automatizada. Eso va a empezar a ocurrir muchísimo, así que por ahí los que son lugares, los que trabajan en organismos públicos, tienen que prestar muchísima atención en ese tema. Y después mostrarles cómo son los riesgos de la IA, riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo limitado, riesgo mínimo. Por supuesto, todo lo que es salud y laboral va en riesgo inaceptable y riesgo alto. Y finalmente tenemos acá recursos para estudiar y dónde capacitarse. ¿Sí? Sí, que yo les recomiendo, que yo tomé los cursos, son dos abogadas, María Victoria y María Eugenia Sandrone, de 12 tablas, tienen todo automatizado, cada uno de los cursos, que es una belleza tomarlos. Después la Universidad de San Pablo, la de Tucumán, con Marco Rossi, ahí está para hacer posgrados. El YALAB, que es donde yo comencé estudiando y donde me sigo formando, que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, les recomiendo, hagan el posgrado. No son posgrados que llevan tiempo que ustedes tienen que estudiar, sino que es simplemente para empezar a ajustar la cabeza al lenguaje, porque el lenguaje es totalmente distinto. El que nunca se dedicó a derecho informático, ¿sí? Le cuesta aprender todo, qué es un token, qué es la blockchain, cómo hago con prueba digital, sí, entonces es un idioma distinto. Entonces, si pueden, tienen formación académica y formación no académica, ¿sí? Tecnología y automatización, todos los cursos que hace David Mielnik es una belleza. Si quieren aprender a codear, yo estoy estudiando, tienen IT Master, yo estoy estudiando con una española que me enseña a desarrollar algoritmos. Y después tienen la Academia Daxus, hay un montón de programas. Luisa Jarowski y Ellen son unas genias totales y hay un montón de comunidades en las que uno se puede suscribir y mantenerse actualizado porque esto es todos los días una novedad, ¿sí? Por supuesto que lo que es todos los días una novedad, hay que tomarlo con pinzas porque va a haber veces que va a ser importante y otras veces que no va a ser importante, ¿sí? Pero en materia laboral nosotros vamos a empezar a ver, que es mi sector, todos los días una novedad, ¿sí? De hecho, el Banco Itaú ya echó a 1000 personas por lo que es el monitoreo electrónico sin decirles nada. O sea, novedades va a haber de todo tipo. Así que esta sería la presentación que yo les hice para hoy, para después poder pasar a la parte práctica. No sé si les quedó alguna duda. No, Ana, una duda no, 10.000 dudas, pero súper interesante todo. No, no, no. ¿Cómo Me di- aplico todo esto ahora? sí, tal cual. Miren, Da hay que mucha intriga y empezar miedo a la vez. despacio. Yo les voy a decir la primera vez que yo escuché inteligencia artificial. Estaba de jefa de relaciones laborales en una obra social de 5 millones de afiliados y era la jefa de relaciones laborales. Y entonces dije, bueno, me voy a buscar, tenemos 5 hospitales, me voy a buscar las descripciones de puestos del mejor, que él usa yo, del mejor hospital del mundo, ¿sí? Para ver qué era lo que estaban haciendo en los mejores hospitales del mundo. Y ahí leí por primera vez Artificial Intelligence en los radiólogos, 2009. Y en las descripciones de puestos y en los puestos que sacaban al mercado, en los avisos, ya ponían que se iba a priorizar todo lo que estuvieran investigando. Llegamos al 2020, a la pandemia, y
ya todo lo que era radiología e imagen, ya todos los hospitales que eran privados, que habían invertido, que habían hecho su reconversión en recursos humanos, su reconversión en dinero y en todo lo demás, ya estaban arrancando todo lo que es hospital italiano, hospital alemán, hospital, todos, menos los que no hicieron su reconversión con la gente, pero ya decía, hablo desde el 2009 en medicina, ¿sí? Y a mí ya ahí me llamó la atención. No había dónde estudiar. Yo como siempre fui laboral, cuando vi el RGPD en el 2016 dije, acá estamos fritos los trabajadores. Y eso que yo soy derecho de la parte empresaria, ¿eh? No de los trabajadores. Siempre defendí, pero ahora me doy cuenta de la locura de lo que va a ser esto, ¿sí? Bueno, si quieren hacemos un pequeño break y empezamos con la parte práctica, que ahí tenemos mucho, tenemos para darle hasta las 9, 9:30, Bueno, ¿sí? sí, 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 estoy de Ok, acuerdo. perfecto. perfecto. Bueno, entonces yo voy a dejar de grabar acá para que la película no sea tan larga